en esta oportunidad. Gracias. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Tomen asiento, tomen asiento. Ese amén está bien flaquito, ¿ah? Le falta fuerza. El gozo. Hermanos, es pertinente lo que ha dicho nuestro pastor Helber. No es juicio, hermanos. Quiero que entiendan eso. Hermanos, es tiempo de que evaluemos cuál es nuestra real condición frente al Señor. Es importantísimo. Muchas veces decimos, soy cristiano, pero solamente venimos 2 días los domingos a la iglesia y de ahí no nos acordamos más del Señor. De ahí vivimos la vida como mejor nos parece, sin consultarle a Dios las cosas. Entonces, meditemos bien y seamos cristianos comprometidos con el Señor. Cristianos que amen la obra del Señor. No es cuestión de decir solamente o colgarnos un crucifijo en el pecho y decir soy cristiano. O llevar una Biblia debajo del brazo y ya soy cristiano. ¿Cómo obtenemos dirección de Dios? A través de la Escritura. Esa es la única manera en que podemos tener la dirección de Dios. Y teniendo en nuestro corazón y en nuestra mente la palabra del Señor. Amén. No es el tema, pero creí oportuno poder compartir esto con ustedes. Bien, vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído a tu casa, Señor, en este día, Padre bueno, para poder alabarte, bendecirte, exaltar tu nombre, oh Dios. Padre bendito de la gloria, tú nos tienes con salud, bendito Dios, tú nos tienes con fuerzas. Tú nos traes a tu casa, Señor, para poder, Señor, rendirnos ante ti. Tú quieres, bendito Dios, que nosotros, Señor, te establezcamos en nuestra vida y en nuestras casas, Señor, como el Rey y único Señor de ellas, bendito Dios. Te damos gracias, papito lindo. Gracias, bendito Dios, por lo que has hecho y por lo que harás, Señor. Porque tú haces, Señor, día a día, Señor, misericordias por millares, Señor. Gracias te damos en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, ahí sentaditos donde están, acompáñenme al libro de Lucas, capítulo 1. Libro de Lucas, capítulo 1, versículos 5 al 16. Si lo tienen, me da un fuerte amén, así como mi hermana Nelly, como mi esposa. Amén, amén. Bien, hermanos, vamos a leer la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y se sobrecogió de temor. Pero el ángel le dijo:
Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Amén. Zacarías y Elizabeth eran una pareja de esposos y ambos procedían de familias sacerdotales y eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían los mandamientos y preceptos del Señor. Amén. El nombre de Zacarías significaba Dios recuerda o recordado por el Señor. Elizabeth significa Dios de pactos o juramento de Dios. Si juntamos ambos nombres, querría decir Dios recuerda sus pactos. Amén. Porque como decía mi pastor, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Todo lo que Él promete, lo cumple. Amén. Y lo vemos en Salmo 89, 34. Salmo 89, 34 nos dice el Señor: no violaré mi pacto ni me retractaré de mis palabras. Él es fiel, Él promete y Él cumple. Amén. Así que nunca se olvide, hermano, si el Señor le ha dicho algo, Él lo va a cumplir. Él no es como nosotros, que a veces prometemos y después nos olvidamos. O prometemos en el momento porque estamos en determinada situación y después nos hacemos de la vista gorda. Amén. La Escritura nos describe a Zacarías y Elizabeth como personas justas delante de Dios. No hacían nada incorrecto. Al contrario, sus corazones eran rectos delante de Dios. Amaban al Señor. No se les podía reprochar nada. Ambos procedían de familias sacerdotales, pero llevaban consigo una tristeza grande. Lucas 1, versículo 7. Pero no tenían hijo porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Cuando uno se casa, generalmente uno puede esperar un tiempo, pero siempre anhela tener los hijos y que la familia crezca y poder ver a los niños que traen alegría a una casa, verlos saltar, verlos jugar, hasta verlos hacer pataleta. Eso nos produce ternura, ver a los chicos cómo saltan, cómo juegan, cómo ríen, cómo lloran. Nos produce ternura. Algo faltaba en la casa de Zacarías y de Elizabeth. Faltaba ese hijo, por quien quizás ellos hacía muchos años estaban orando, por quien quizás hace mucho tiempo le decían: Señor, danos ese hijo que deseamos, danos ese hijo que anhelamos. Quizás con fuerzas todavía jóvenes le pedían al Señor: danos ese hijo. Estamos fuertes, gozosos, porque a veces, hermanos, cuando uno ya entra en añitos, tener un hijo es bien complicado porque nos absorbe muchas fuerzas, nos absorbe en energía. Pero uno como padre, ahí está, al igual que nuestro Dios. Amén.
Seguramente deseaban disfrutar a su hijo y más aún siendo una familia sacerdotal. Porque, hermanos, la línea sacerdotal, ellos venían de familias sacerdotales. La línea sacerdotal tiene que continuar a través de los hijos varones, sobre todo en esa época. Entonces para el sacerdote era necesario, era imperioso, digamos, en cierta medida, que tenga un hijo varón. Porque es triste cuando esa línea sacerdotal se corta. Y lo vemos en la Escritura, en el caso de Elí. Lo vemos claramente. Elí era un sacerdote de familia sacerdotal, pero ¿qué hizo? No estorbó a sus hijos. Y sus hijos hacían lo malo dentro del templo del Señor. Hasta que el Señor le dijo, sabiendo que era una línea sacerdotal, dijo, voy a cortar esa bendición. Voy a cortar esa bendición sacerdotal en esta familia. ¿Por qué? Porque Dios no puede apañar el pecado. Sin santidad nadie verá a Dios. Tengámoslo bien presente. Absolutamente nadie va a poder ver a Dios sin santidad. Amén. ¿Y qué pasó con Elí? No estorbó a los hijos. El Señor dijo, voy a cortar, y ese mismo día morirá Elí y sus 2 hijos. Y así fue. ¿Dios es malo? No. Pero el sacerdote sabía qué es lo que tenía que hacer. Y el sacerdote no hizo lo que era agradable delante del Señor. Amén. Entonces, y es lo mismo que nosotros, hermanos. Es lo mismo que cada uno de nosotros. Si no hacemos lo que Dios demanda, lo que Dios espera, lo que Dios quiere, lo que Dios demanda en su palabra, vamos mal. Estamos alejados del Señor. Muchas veces, en esto ya más de 20 años de creyente, he visto hermanos, o por lo menos personas que han hecho una oración de fe. Pero más que una oración de fe, es entregarle el corazón al Señor. Podemos hacer una oración de fe sin fe, porque como un lorito puedo repetir lo que me están diciendo. El tema está en que este corazón tiene que ser entregado a Dios y recordar que somos barro para ser moldeados por el alfarero. Creo que nos quedamos solos, pastores. Nadie dice amén. Bueno, en fin, vamos. Ellos deseaban que su dinastía continuara como sacerdotes, pero pasaron los años y se dieron cuenta que Elizabeth era estéril. Y esa idea se fue alejando poco a poco. Cada vez veían más lejano el hijo que anhelaban, el hijo que añoraban. En aquella época se consideraba la esterilidad como una maldición, como un castigo de Dios. Y es como nosotros a veces decimos, Señor, necesito esto. Y hermanos, creemos que porque venimos 2 viernes o porque venimos un mes a la iglesia, Dios ya va a hacer lo que nosotros anhelamos. Y eso no es así. Dios es fiel y nosotros tenemos que ser a imagen y semejanza de Él. Tenemos que tener fidelidad y compromiso. El ser estéril
era una vergüenza delante de los hombres. El pueblo le había puesto un sobrenombre a Elizabeth. La llamaban la estéril. Vemos eso en el versículo 36. Y he aquí, tu parienta Elizabeth, le dice el ángel a María, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. ¿Usted se imagina? Pasaba a Elizabeth, ahí está la estéril, porque así la conocía el pueblo, y eso era una vergüenza para Zacarías y para Elizabeth. Y quizás hasta los desanimaba. Quizás hasta en medio de todo eso se sentían menos. Pero ellos sabían en quién habían creído. Sabían que tenían un Dios de poder. Sabían que para Dios, hermano, y escuche bien, no hay nada imposible. Amén. La gente la conocía como la estéril y no era un nombre nada bonito. Por el contrario, revelaba su impedimento en su vida y que le restaba la felicidad. Frente a esta situación, seguramente ellos se hacían algunas preguntas, como quizás nosotros en algún momento las hemos hecho. Por ejemplo, ¿qué nos pasó? Señor, ¿por qué a nosotros? Señor, ¿por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué justamente a nosotros nos pasa eso de la esterilidad? ¿O en qué hemos fallado? ¿Qué hicimos mal o dejamos de hacer? ¿O qué dirá la gente, Señor? Más importante que lo que diga la gente es lo que piense Dios de ti. Es como te ve el Señor a ti. Muchas veces he escuchado yo personas que me dicen, no, yo estoy con Dios. Yo los miro y por dentro digo, ¿pero estará Dios con él? Porque eso es lo más importante. Yo puedo decir, yo estoy con Dios, porque muchas veces hablamos porque es gratis. Pero estar realmente en la presencia de Dios, como dijo mi pastor Helber, hay que pagar un precio. Hay que esforzarse. Hermano, el Señor miraba el servicio de Zacarías. Veía que él servía fielmente. Hermanos, era necesario que él sirviera. Así como es necesario que usted se comprometa en su casa a servir. Nos quedamos calladitos. Nos quedamos mudos como Zacarías. Hermanos, en la casa del Señor hay mucho por hacer. Mucho por hacer. Y usted es una pieza importante en todo aquello que se está por hacer. Mire, a esta casa va a venir mucha gente. Y necesitamos estar preparados. ¿Para qué? Para poder consolidar. ¿Para qué? Para salir y evangelizar. Hermanos, son los últimos tiempos. Cristo viene pronto. Y si usted no siente esa necesidad de salir y compartir, ya sea en su trabajo, ya sea en su casa, ya sea en su barrio, donde usted se encuentre, ojo, cuidado con eso. Luz roja. ¿Por qué? Porque de repente su amor se está enfriando.
Y la Escritura dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Tenemos que avivar ese fuego. Tenemos que avivar ese anhelo. Y si no lo tiene, arrodíllese y dígale al Señor: Señor, ayúdame. Y Él va a poner ese amor y ese deseo por las almas en usted. Amén. Yo los amo mucho, hermanos. Yo los amo mucho. Pero es necesario que entremos en la corriente del Señor. Que entremos en lo que Dios quiere para su iglesia y para nosotros. Dios estaba mirando el servicio de Zacarías. Por eso este pasaje nos enseña, nos trae enseñanza, que aún siendo fieles al Señor, no estamos libres de pasar por tiempos difíciles. Nadie se libra. Todos tenemos que pasar por el desierto. Es más, es para ver dónde has puesto tu confianza y en quién o en qué. Dios quiere ver que Él es el primer lugar en nuestra vida. ¿Vamos a pasar tiempos difíciles? Sí, y no se sorprenda. El Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Lo dijo. No dijo: no, vienes a mí, haces la oración y no te preocupes, yo te soluciono todo. No, no, hermanos. Porque nosotros mismos a veces nos equivocamos en decisiones que tomamos. Y después queremos que el Señor las solucione. Pero así porque sí. No venimos a la iglesia, venimos de vez en cuando, cada vez que nos acordamos. Leemos la Biblia de vez en cuando. Entonces, hermanos, una relación con Dios, una relación con el Señor es de todos los días 24/7. Es más, yo recuerdo, porque lo he visto, mi esposa se despertaba predicando. Yo me levantaba y ella estaba predicando. Dormida, predicaba. O en algún momento yo me despertaba, estaba profundamente dormido y me despertaba y estaba cantando alabanza. Y es porque Dios te llena y sientes esa necesidad de Dios y quieres agradar a tu Señor. Entonces, no se sorprenda que vengan las tribulaciones, no se sorprenda que vengan los problemas. Aférrese al Señor. Debió ser sumamente difícil para Zacarías hablar de la bendición de Dios y las bendiciones para la familia y no tener un hijo. Debió ser algo muy difícil para él. Y hasta quizás la gente lo señalaba. Viene a hablar de esto, pero no tiene hijo. Pero él hacía lo que Dios le demandaba. Él hacía lo que le agradaba al Señor. En esta situación tenían dos opciones: seguir sirviendo al Señor fielmente y con excelencia, como lo habían hecho siempre, como lo venían haciendo, o dejar de hacerlo por vergüenza, por temor, por el qué dirán delante de la gente. Qué lindo ejemplo de estos siervos del Señor.
de seguir sirviendo al Señor a pesar de su tristeza, a pesar de que el Señor aún no les contestaba su deseo. Y es que lamentablemente muchas veces nos han enseñado un evangelio de la lamparita maravillosa, ¿no? Agarras, frotas, sale el Señor y te tiene que hacer lo que tú quieres. Primero haz tú lo que a Él le agrada. Después de eso, Dios se va a glorificar. Algunos vienen a la iglesia con un problema, con una necesidad, se arrodillan, vienen 3 domingos, 2 viernes y dicen: no, el Señor no me escucha, no me quiere hacer mi milagro. Hermano, yo te digo una cosa, si tú piensas así, te voy a dar una noticia. Dios sin ti sigue siendo exactamente el mismo Dios. De poder, de maravillas, de prodigios, de milagros. Nosotros sin Dios no somos nada. Nada. Por eso es que el Señor dijo: pongo delante tuyo la vida y la muerte. Y todavía sopló la respuesta porque dijo: escoge pues la vida. Zacarías decidió seguir sirviendo al Señor. La suerte para servir podría tocarle en una sola oportunidad, porque él estaba sirviendo en el altar de Dios. Versículos 8 y 9. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Él decidió seguir sirviendo al Señor y le tocó la suerte de estar quemando el incienso. ¿Y qué cosa significa el incienso? El incienso es ese humo que sube a la presencia de Dios en olor fragante, en olor agradable, pero que viene a ser nuestra alabanza, nuestra oración y nuestra vida diaria. Ese tiene que ser el incienso agradable para el Señor. Para un hombre piadoso como Zacarías, este fue probablemente el evento más grande de su vida, un privilegio tremendo, oportunidad de una vez en la vida. Mientras el sacerdote quemaba el incienso, lo que hacía era orar por el pueblo. Cuando el incienso subía a la presencia de Dios, mientras él oraba, la multitud, el pueblo oraba. Oraba. Zacarías oraba por la necesidad del pueblo y quizás olvidó su necesidad, o quizás sí la presentó en ese momento. ¿Por qué? Porque era la única vez probablemente que podía estar en esa posición de quemar el incienso en la presencia de Dios. Y quizás él agarró y le dijo: Señor, quiero un hijo. Quiero un hijo. Y hermanos, Dios responde. Y responde de una manera que incluso nos sorprende. Ellos seguían adelante en su servicio a Dios sin reclamar nada, constantes, honrando y haciendo lo mejor para el Señor. Este ejemplo nos enseña
que sirvamos fielmente y con excelencia al Señor. Aun cuando estemos pasando tiempos difíciles, aun cuando estemos pasando tiempos difíciles, vemos cómo Zacarías y Elizabeth se acercaron al Señor y aunque tenían que pasar vergüenza, dijeron: nosotros tenemos que servir al Señor con fidelidad, con excelencia. Es posible que usted esté pasando un momento difícil. Es posible que usted esté pasando tiempo de enfermedad. Es posible que usted esté orando por un hijo. Es posible que usted esté orando por un familiar que esté enfermo. Si esa es su condición, es el momento de acercarse más a Dios. No de deprimirse. No es tiempo de deprimirse, de sentirse triste. No. No, porque el Señor es el quien tiene el milagro en su mano. Pero rodillas, lágrimas, fe, eso es lo que mueve la mano de Dios. Lo único que nos queda, hermanos, es tomarnos de la mano fuertemente de aquel que todo lo puede. Amén. Segundo, Dios siempre escucha nuestras oraciones. Versículos 11 y 13. Amén, Carlitos. 11 y 13. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Mientras Zacarías oraba por la necesidad del pueblo y tal vez por su propia necesidad, le pedía apasionadamente: dame un hijo, quiero un hijo, Señor. A pesar de la circunstancia, a pesar de la condición natural, Elizabeth era estéril y era mayor. Él era mayor. Esa es la condición natural. Pero hay un Dios que puede quitar la esterilidad. Porque a Dios no le gusta la esterilidad. Dios se glorifica. Y hermano, de acá quiero hacer un paréntesis y tocar el tema de la esterilidad espiritual. Los que estamos en el Señor tenemos que llevar no fruto, sino mucho fruto. Eso lo dice la Escritura. ¿Y cuál es el fruto nuestro frente a las almas que se pierden? Tenemos que ir y compartir, hermanos. Hoy vamos a tener evangelismo en la tarde. Usted me puede decir: no, hermano, yo no conozco, yo no sé cómo hacerlo. No se preocupe. Para eso estamos los hermanos que tenemos años en la fe. Usted va acompañando a un hermano que conoce cómo evangelizar. O mejor dicho, van tres, los dos hermanos, porque mientras uno evangeliza, el otro tiene que estar orando. Tiene que estar orando por esa alma. Tiene que estar orando por el hermano.
Y usted van 3 y lo acompaña a usted y va a ir aprendiendo cómo hacerlo. Cuando usted llega a Cristo, hace una decisión de fe. Y precisamente de eso se trata, de una decisión. Usted decide hacerlo o no hacerlo. Pero Dios está mirando todo. Dios sabe todo. Yo entiendo que quizás usted me diga, pero hermano, tengo que descansar. Hermano, sí, nosotros también nos gustaría descansar, pero Dios nos ha llamado para ir y ganar esas almas. El Señor nos dijo, el pastor César, la pastora Glay, la pastora Diana, el pastor Luis, el pastor Helber, ellos van a salir. No. Le dijo a los discípulos, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y eso no solamente es a mí, ni al cuerpo pastoral, es para todos. ¿Usted ama a Dios? Ah, no, bueno. ¿Usted ama a Dios? Entonces tiene que amar lo que Jesús ama, que son las almas. Dios siempre escucha nuestras oraciones. Mientras Zacarías oraba, él pedía seguramente por su hijo. Mientras esto sucedía, un ángel se le apareció a la derecha del incienso y esto era algo inusual. Y el temor lo cogió. Porque era su primera vez que iba a entrar a quemar el incienso a la presencia de Dios. Y se le apareció un ángel y era algo que no era usual, que seguramente le habría preguntado a los otros sacerdotes que ya habían pasado el proceso, ¿y cómo es eso? Pero ninguno le dijo, yo vi un ángel. Le tocó a él. ¿Por qué? Porque Dios vio su trabajo, vio su fidelidad, vio su servicio a la obra. Amén. En ese momento el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. No sabemos por cuánto tiempo Zacarías oró al Señor. Él ya era un anciano y posiblemente seguía orando por esta petición. Quizás también puede haber pasado que quizás en el camino se desanimó al ver que el tiempo pasó y él ya no era el mismo. Quizás su fe decayó. Probablemente su oración ya no era con ímpetu, con fuerza, con deseo, con anhelo, la misma que al comienzo. Pero el ángel le dijo, tu oración ha sido oída. Dios había escuchado esta oración, aunque Zacarías había pensado que no había llegado a la presencia de Dios. ¿Pero por qué? Porque eso encajaba perfectamente en el plan de Dios. Eso encajaba perfectamente en lo que Dios quería. Muchas veces oramos por la necesidad, pero al pasar el tiempo y no haber una respuesta, nos desanimamos, dejamos de orar y no seguimos haciéndolo con la misma intensidad que iniciamos. Zacarías nos enseña que las oraciones no contestadas por el Señor no pierden su poder, que Él siempre escucha nuestras oraciones. Después de decirle, no temas, tu oración ha sido oída, le da la respuesta que Él quería escuchar. Tu mujer, Elizabeth, te hará un hijo y le pondrás por nombre Juan. No solamente le dio un hijo, sino también el nombre como debía llamar al pequeño. Dios siempre escucha nuestras oraciones y siempre las responde. Y lo hace en su tiempo, que es el tiempo perfecto. Es el mejor tiempo, es el kairos de Dios.
A su tiempo Dios contesta esta oración. Él siempre llega a tiempo, nunca tarde. Siempre llega a tiempo. Él sabe lo que hace. Digamos que si Juan hubiera nacido 5 años antes, ya no hubiera sido el gran hombre de Dios que conocemos nosotros. Por eso debemos clamar, porque Dios escucha nuestras oraciones. Debemos perseverar. No nos cansemos de orar, hermanos. No nos cansemos de orar, porque Dios nos escucha y nos responde. Hay ocasiones que la respuesta de Dios no es un no, sino un espera. Espera, quédate quieto. Yo voy a orar en mi tiempo. Y recuerde una cosa, hermano. Cuando usted ore, recuerde que los sí de Dios nos bendicen y los no de Dios nos protegen. Los sí de Dios nos van a bendecir, nos van a animar, nos van a alegrar. Y los no de Dios no te tienen por qué entristecer, sino tienes que decirle gracias, Señor, porque tú me estás protegiendo, tú me estás guardando. Tercero, Dios premia nuestra fe y servicio con excelencia. Versículo 14 al 16. Y tendrás gozo y alegría, dice el Señor, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Estos versículos nos dan detalles especiales del nacimiento de Juan. No solo sería motivo de alegría para sus padres, sino que muchos se regocijarán de su nacimiento. Cada niño que viene es motivo de gozo para una casa, para los padres, para la familia. Pero dice que muchos se regocijarían en el nacimiento de Juan. Y esto lo vemos en el versículo 58, que el Señor nos dice: y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. De repente, todo el barrio, todo el pueblo, todo el distrito, todo el departamento se alegraron con ellos por el nacimiento de Juan. Y muchos se alegraron porque gracias a su predicación pudieron llegar a los pies de Dios y enmendar el camino torcido. Dice la Escritura que Juan sería grande delante del Señor, pues durante 400 años no había habido profeta en Israel. Desde Malaquías a Juan el Bautista pasaron 400 años que no había un solo profeta de Dios, que no levantó el Señor un profeta, y no levantó a cualquiera. Levantó a Juan, voz que clama en el desierto, voz que preparaba el camino de la venida del Señor. Hoy, cada uno de nosotros debe ser un Juan, porque la venida del Señor está cerca.
Y tenemos que preparar y salir y ganar y alcanzar. Porque si no lo hacemos, también se nos demandará. Hermanos, anímese, esfuércese. Así como le dijo el Señor a Josué, mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. Cuando el Señor llamó a Pedro, Pedro no estaba en la playa tomando sol, bronceado, no, él estaba bronceado por el trabajo que hacía. No estaba ocioso Pedro, Mateo tampoco. El Señor llama a gente ocupada, pero tienes que disponer tu corazón. El Señor te va a dar un descanso mucho más placentero cuando tú te desgastes por hacer la obra de Dios. Nuevas fuerzas vendrán. Nuevas fuerzas vendrán. Créale al Señor. Y mire, Juan nació con un propósito de Dios. El ministerio del profeta del Altísimo, porque así lo llamó su padre, que iba a ser conocido como profeta del Altísimo, vino con un ministerio que era predicar perdón de pecados y arrepentimiento. Y él, cuando estaba pequeño, para poder predicar como predicaba, cuando estaba pequeño, aún en el vientre de su madre, él recibió la llenura del Espíritu Santo. Dice que vino María a ver a su prima, que el ángel le había dicho que también iba a concebir un hijo. Y cuando llega María y la saluda a Elizabeth, dice que Juan, en el vientre de su madre, dio un salto. Yo me imagino un triple mortal, una cosa así, ¿no? Pero él fue lleno en ese momento del Espíritu Santo, al igual que su madre. Por eso que él tuvo el ministerio que tuvo, y por eso que fue quien abrió, que fue haciendo el camino para la venida del Señor. La buena noticia para Zacarías no solo fue que tendría un hijo, sino que sería un hijo muy especial. Un varón de Dios que haría la voluntad del Señor. Pero cuando oyó esto, Zacarías dudó un poco. Versículo 18 y 19. Dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. Qué elegancia de Zacarías, ¿no? Yo soy viejo. Él reconoce que es viejo, pero mi mujer es de edad avanzada. Todo un caballero. Porque pudo haberle dicho, no, yo soy viejo y mi esposa también. Pero no, él dijo, es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. Él dudó. Como sacerdote, seguramente que conocía la historia de Abraham y de Sara, que también muy mayores pudieron tener a Isaac. Pero aún así dudó. Y yo les hago una pregunta: ¿quién no ha dudado, hermanos? ¿Quién no ha dudado? En algún momento la duda nos ha podido sobrevenir. El mismo Pedro, estando caminando sobre el agua,
empezó a ver las circunstancias, las olas, el viento, la lluvia, y se hundió. Estando haciendo lo que estaba haciendo, algo sobrenatural. Lo que pasa es que nuestra mente es muy pequeña frente a la inmensidad del Señor. Nuestra mente es finita, Dios es infinito. Y nunca vamos a poder comprender cómo obra el Señor. Por eso se dice que Él es soberano. Porque lo hace a su manera, en su tiempo y a su forma. Amén. Dios le concedió no solamente un hijo, sino un hijo que sería grande delante de Dios. Juan el Bautista fue uno de los profetas más grandes que ha habido en esta tierra, al punto que el Señor Jesús dijo de él: de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Dios premia nuestra fe, Dios premia nuestra fidelidad y nuestro servicio que hacemos con excelencia. El Señor hace mucho más allá de lo que le pedimos. Efesios 3, 20, 21 nos dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Zacarías y Elizabeth oraron por un hijo, y Dios le dio un hijo que fue una bendición para muchos, ya que por su predicación muchos llegaron al camino del Señor. Dios siempre premia tu fidelidad y tu fe con lo mejor. Espera en Él, confía en Él, descansa en Él y Él hará. Les repito los 3 puntos para que no se olviden. La integridad delante de Dios no significa ausencia de problemas, pero Dios es el que todo lo puede. Y Él es el que nos puede sacar de toda dificultad. Dios siempre escucha tu oración. No creas que orar a Dios es en vano. El que ora al Señor tiene que creer que Él le escucha, que Él existe, que Él va a obrar conforme a su perfecta voluntad. Amén. Y por último, Dios siempre premia nuestra fe, nuestra fidelidad y nuestro servicio que hacemos con excelencia. En el tiempo de Dios, Él va a premiar tu fe y vas a sorprenderte con lo que Él te dará. ¿Por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Póngase de pie, vamos a orar, hermanos. Padre bendito de la gloria, Dios todopoderoso, Señor, venimos a tu presencia, oh Dios. Papito lindo, para que seas tú, Señor, poniendo el querer como el hacer en nuestros corazones. Padre, queremos tener una fe, un servicio, Señor, a ti con excelencia. Una fe que pueda alcanzar, Señor, tu corazón. Una fe que pueda hacer que tú nos mires, Señor. Y que aquella necesidad que aún no ha sido contestada, Señor, pueda ser contestada esa oración. Padre, necesitamos de ti cada día, Señor. Sin ti nada somos. Y alejados de ti, Señor Jesús, nada podemos hacer.
Señor, pon en nuestros corazones, Señor, ponerte en el primer lugar. Antes que todo, Señor. Es más, tu palabra dice que al que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Padre, queremos darte ese primer lugar que solamente tú mereces. Porque de esa forma podremos alegrar tu corazón. Podremos, Señor, agradarte. Y si bien vendrán problemas, dificultades, sabemos que tomados de tu mano, nada ni nadie nos podrá detener. Porque seguimos caminando hacia adelante al premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Queremos, Señor, rendir nuestras vidas, hacer tu voluntad y no la nuestra. Rendirnos ante tu majestad y ver, Señor, tu misericordia en nuestras vidas. Verte actuar con poder, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a salir y predicar tu palabra. Porque tú enviaste a tu Hijo, tu único Hijo, a dar la vida por nosotros y por los que están allá afuera. Tú no haces acepción de personas. Llévanos, Señor, con ese corazón, con ese deseo de compartir con todo aquel, Señor, que podamos hablar. Ayúdanos. Pon ese anhelo en nuestro corazón. Pon ese deseo ardiente de alcanzar las vidas. Porque el tiempo no es bueno, Señor. Y tu venida está pronta. Y de lo que hemos recibido de gracia lo damos, Señor. Ayúdanos. El nombre que tú pusiste a esta casa, Señor, no es porque a nuestros pastores se les ocurrió, sino porque tú escribiste en su corazón este nombre, Señor. Y tú nos mandas a ser discípulos a todas las naciones. Arda en nosotros, Señor, ese deseo de salir, predicar y alcanzar las almas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Buena palabra. Maravilloso, ¿no? Tu oración ha sido oída. Tomen asiento un momentito. Creo que hay avisos, ¿sí? Pero antes de ir a eso, para los que no saben, hay que siempre reiterar, recalcar. Tu oración ha sido oída porque un creyente, en este caso el sacerdote, oró. Y todos somos sacerdotes en este tiempo. El Nuevo Testamento nos llama a todos sacerdotes. Tú y yo somos sacerdotes.
sea, nuestro ministerio es estar ante la presencia de Dios. Y ahí está el gran desafío. ¿Cuántos estamos en la presencia de Dios para adorarlo, para bendecir su nombre, pero también para suplicar, para pedir? Y a veces no hay respuestas no porque Dios no quiera, sino que no nos hemos puesto a la brecha. Dios está moviendo a su iglesia. A la iglesia, hablo de la iglesia en general. Hay iglesias que están despiertas, hay iglesias que están dormidas. Pero ¿cómo se conoce una iglesia despierta? Cuando ora, cuando va a la palabra. Está bien despierta, porque quiere saber lo que dice el Señor en las Escrituras. Quiere saber lo que está sucediendo en el mundo. Y la iglesia lo conoce, la iglesia que tiene la palabra, está ahí la revelación. Y sabemos que todo lo que está aconteciendo hoy está en la palabra. Pero también nos dice qué tenemos que hacer frente a todos esos acontecimientos, iglesia. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿No? Y cuando sucedan estas cosas, dice el Señor, no teman, porque su venida, su redención está cerca. Quiere decir, frente al temor y todo lo que va a venir, hay que ir a la palabra y a la oración. Y por eso en estos tiempos he convocado a la iglesia antes de fin de año, los viernes que tenemos de oración. Lo ideal siempre ha sido comenzar a las 7, pero por el trabajo, en fin, la distancia, se entiende. Los hermanos vienen por lo general a las 8. Tratamos de comenzar a las 8, aunque antes de las 8 ya estamos aquí orando de manera personal. Pero en estos tiempos el Señor nos dijo, no es como dijo el pastor, no es una idea nuestra. Tenemos un Dios que habla y prepara a su pueblo. Y nos dijo en oración que teníamos que comenzar servicio de ayuno y oración no a las 8, sino a las 7. ¿No? Y yo le decía, pero si a las 7 no vienen los hermanos, algunos, bueno, vendrán los hermanos diáconos, los que están en la puerta, muy puntuales, lindos son ellos están ahí sirviendo. Pero los demás hermanos, pero el Señor me dijo claramente, ¿no? Yo hablaba eso con mi esposo, que no te acuerdas que donde están 2 o 3